me di cuenta de algo demasiado tarde. Las personas que más intentaban explicarme quién era yo nunca estuvieron interesadas en comprenderme. Estaban interesadas en mantenerme ocupado defendiéndome, ocupado corrigiendo versiones distorsionadas de mi historia, ocupado intentando convencer a quienes ya habían decidido no creer. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuántas veces expliques tus intenciones, siempre terminan entendiendo la peor versión de ellas? ¿Has notado cómo algunas personas parecen estar más interesadas en tu reacción que en la verdad? ¿Y te has preguntado cuántos años de tu vida fueron consumidos por batallas que nunca podrían ganarse? Quien intenta justificar cada paso termina entregando el control de su propio camino. Esta frase me persiguió durante mucho tiempo. Existe una trampa silenciosa que pocas personas logran ver. La mayoría cree que el problema está en la mentira, la crítica o la acusación. Pero el verdadero problema comienza cuando sientes la necesidad de responder a todo. Cuando tu paz empieza a depender de la aprobación de quienes nunca tuvieron la intención de dártela. Maquiavelo comprendió algo que sigue siendo incómodamente actual. Quien controla tus reacciones controla una parte de tu vida. Si vives explicando tus decisiones, confrontando a quienes te faltan al respeto o intentando corregir la imagen que han creado de ti, quizá exista una verdad difícil escondida detrás de ese comportamiento. Y esa verdad no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la dependencia. Porque algunas guerras se ganan exactamente en el momento en que dejas de lucharlas. Y hoy vamos a hablar del poder que nace cuando aprendes a hacer algo que la mayoría considera imposible. Seguir adelante sin justificarte, sin confrontar y sin mirar atrás. Durante mucho tiempo creí que la verdad tenía una fuerza propia. Creí que, si me explicaba con suficiente claridad, las personas entenderían. Que si mostraba mis intenciones, mis motivos y mis razones, los malentendidos desaparecerían. Parecía lógico, parecía justo. Pero la vida tiene una manera cruel de revelar que la lógica y la realidad rara vez caminan juntas. Lo que nadie me dijo es que existe una diferencia brutal entre alguien que busca comprender y alguien que solo busca una confirmación de aquello que ya decidió creer sobre ti. Así fue como empecé a notar un patrón extraño. Cuanto más me explicaba, más atrapado me sentía. Cada justificación generaba una nueva pregunta. Cada defensa creaba una nueva acusación. Cada intento de aclarar algo terminaba arrastrándome a una discusión aún mayor. Era como intentar apagar un incendio con papel. Tal vez conozcas esa sensación. Sales de una conversación convencido de que finalmente dejaste todo claro. Horas después, descubres que tus palabras fueron reinterpretadas, distorsionadas o utilizadas en tu contra, y entonces sientes la necesidad de volver a explicarte, y otra vez, y una vez más. Sin darte cuenta, toda tu vida comienza a desarrollarse dentro de un tribunal invisible. Jung decía que aquello que no se comprende conscientemente regresa como destino. Pero existe una interpretación aún más dolorosa de esa idea. Muchas veces, no somos esclavos de la opinión de los demás. Somos esclavos de la necesidad de corregir esa opinión. Por eso algunas personas logran controlarnos sin levantar la voz. No necesitan atacarnos. Basta con insinuar algo. Basta con sembrar una duda. Basta con crear una versión distorsionada de la realidad. El resto del trabajo lo hacemos nosotros solos, corriendo desesperadamente detrás de nuestra propia inocencia. Maquiavelo observó algo similar siglos atrás. Se dio cuenta de que los hombres poderosos rara vez desperdiciaban energía intentando convencer a todos a su alrededor, porque entendían una verdad incómoda.
quien vive explicando sus decisiones ya está aceptando que otras personas tienen autoridad sobre ellas. Y tal vez eso sea lo que más asusta. Porque cuando nos detenemos a mirar honestamente dentro de nosotros mismos, descubrimos que muchas explicaciones no nacen de la búsqueda de la verdad. Nacen del miedo. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a ser rechazado. Miedo a perder aprobación. Miedo a no parecer una buena persona. Pero existe una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si algunas personas nunca estuvieron interesadas en la verdad? ¿Y si simplemente necesitaban que siguieras defendiéndote para que nunca te dieras cuenta de cuánto de tu paz ya habías puesto en sus manos? Fue entonces cuando comprendí algo que me tomó años aceptar. El hombre que nunca se explica no es aquel que no tiene respuestas. Es aquel que finalmente entendió que no toda pregunta merece una respuesta. Ahora dime algo sincero. ¿Te esfuerzas mucho, pero igual sientes que nadie te toma en serio? Eso no es falta de mérito. Es falta de proyección. El respeto no se pide, se emana. Y eso empieza cuando reconstruyes tu identidad desde dentro, sin buscar aprobación. Muchos crecieron queriendo agradar, pero eso no te hace fuerte, solo te hace frágil. Grabamos un video mostrando cómo se entrena la mente para dejar de agradar y empezar a imponerse sin decir una palabra. Para verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento extraño que casi nadie percibe. Es ese instante en el que ya entiendes exactamente lo que está sucediendo, pero aún sientes una necesidad casi física de responder, de corregir, de aclarar, de demostrarle al otro que está equivocado. Durante años confundí eso con valentía. Creía que enfrentar cada provocación era una señal de fortaleza, que responder a cada acusación era una demostración de carácter, que permanecer en silencio significaba debilidad. Pero la verdad comenzó a revelarse cuando observé algo incómodo. Casi todas mis explicaciones beneficiaban a quienes me atacaban. Cuanto más hablaba, más material les ofrecía. Cuanto más me justificaba, más puntos surgían para ser cuestionados. Cuanto más intentaba terminar el conflicto, más crecía el conflicto. Era como alimentar a un animal que decía querer alejar. La mayoría de las personas no se da cuenta de que existe un silencio que nace del miedo y un silencio que nace del poder. El silencio del miedo es aquel que se traga las palabras porque se siente pequeño. Es el silencio de quien calla porque cree que no tiene valor. Pero el silencio estratégico es diferente. Ocurre cuando comprendes que no toda batalla merece tu presencia. Foucault escribió extensamente sobre cómo el poder opera a través de los discursos. Quien determina el tema de la conversación, quien define los términos del debate y quien elige el terreno donde ocurre la disputa, con frecuencia ya tiene ventaja incluso antes de que la discusión comience. Y eso es exactamente lo que hacen las personas manipuladoras. No intentan ganar mediante la verdad. Intentan ganar mediante el desgaste. Crean situaciones en las que te sientes obligado a reaccionar, obligado a explicar, obligado a participar en un juego que ellas mismas diseñaron. El problema es que, en el instante en que aceptas jugar, ya estás siguiendo reglas que no elegiste. Recuerdo una etapa de mi vida en la que algunas críticas me perseguían durante semanas. Repasaba conversaciones mentalmente durante la madrugada. Construía argumentos perfectos horas después de los acontecimientos. Imaginaba confrontaciones que nunca llegarían a ocurrir. Mi cuerpo descansaba, mi mente no.
Y fue entonces cuando comprendí algo casi humillante. Las personas que habían provocado toda aquella turbulencia probablemente ya seguían viviendo sus vidas con total normalidad. Mientras tanto, yo seguía atrapado en ellas dentro de mí propiamente. Cioran decía que algunas derrotas ocurren mucho antes del desenlace final. Comienzan cuando permitimos que algo ocupe demasiado espacio dentro de nosotros. Y quizá eso es exactamente lo que protege el silencio estratégico. No tu imagen, no tu orgullo, sino tu energía vital. Porque existe una forma extremadamente sofisticada de manipulación. Hacer que pases años intentando responder algo que nunca necesitó una respuesta. Maquiavelo comprendía que la verdadera fuerza rara vez se manifiesta mediante una reacción inmediata. El hombre impulsivo responde, el hombre inseguro se justifica, pero el hombre que conoce su propio valor observa. Entiende que su paz vale más que la necesidad de ganar una discusión. Comprende que algunas personas no buscan diálogo, buscan acceso emocional, quieren una reacción, quieren demostrar que todavía pueden entrar en tu mente. Y precisamente por eso el silencio se vuelve tan poderoso, porque cuando dejas de reaccionar ocurre algo inesperado. Dejas de ser una extensión del conflicto, dejas de ser combustible, dejas de ser predecible. Y pocas cosas asustan más a quienes intentan controlar a los demás que alguien que finalmente aprendió a no entregar sus emociones bajo demanda. El silencio estratégico no dice, perdí. Dice algo mucho más perturbador. Esta vez no tendrás acceso a mí. Existe una diferencia que me tomó años comprender. Ignorar a alguien no es lo mismo que no sentir. Muchas veces, detrás de un silencio elegante existe una guerra entera librándose por dentro. Hay enojo, hay frustración, existe un deseo casi irresistible de responder, corregir, confrontar y mostrarle al otro todo aquello que se niega a ver. El problema es que algunas personas convierten precisamente esa necesidad en una trampa. No necesitan ganar una discusión. Solo necesitan asegurarse de que tú sigas discutiendo. Porque mientras intentas convencerlas, sigues emocionalmente conectado a ellas. Y ahí es donde comienza la prisión. La mayoría de las personas cree que los conflictos terminan cuando la conversación acaba. Pero muchos conflictos siguen vivos durante semanas, meses e incluso años dentro de la mente de quien no logra soltar lo que ocurrió. Estás trabajando, pero sigues pensando en aquella frase. Intentas dormir, pero continúas imaginando lo que debiste haber respondido. Estás viviendo nuevos momentos, pero emocionalmente sigues atrapado en una situación del pasado. Sin darte cuenta, tu energía sigue siendo enviada a alguien que quizá ya ni siquiera piensa en ti. Esta es una de las formas más silenciosas de desgaste emocional, porque no parece sufrimiento, parece simplemente pensamiento, pero existe una enorme diferencia entre reflexionar sobre algo y vivir dentro de ello. Cuanto más intentas convencer a quien no desea entender, más tu vida comienza a girar alrededor de la resistencia de esa persona. Y eso produce una inversión peligrosa. Dejas de construir tu propio camino para administrar las percepciones de alguien más. Dejas de invertir energía en tu crecimiento para invertir energía en intentar controlar narrativas. Dejas de avanzar para permanecer explicándote. Por eso tantas personas pasan años emocionalmente atrapadas en antiguas relaciones, amistades rotas, conflictos familiares o ambientes tóxicos. Ya salieron físicamente de esa situación, pero mentalmente siguen ahí, siguen argumentando, siguen defendiéndose.
Siguen esperando un reconocimiento que probablemente nunca llegará. Hay algo profundamente liberador cuando te das cuenta de que algunas personas no necesitan estar de acuerdo contigo para que tu vida continúe. No necesitan aprobar tus decisiones. No necesitan reconocer tus esfuerzos. No necesitan admitir sus errores. La verdad es que muchos de nuestros sufrimientos más prolongados nacen de la expectativa de recibir de alguien algo que esa persona jamás tuvo la capacidad de ofrecer: comprensión, madurez, empatía, honestidad. Mientras esa expectativa permanezca viva, la puerta seguirá abierta, y toda puerta abierta permite el regreso. Por eso, ignorar no siempre significa alejar a alguien de tu vida. A veces significa sacar a esa persona del centro de tu atención. Significa dejar de convertirla en la referencia de tus emociones. Dejar de consultar mentalmente su opinión antes de tomar decisiones. Dejar de imaginar cómo reaccionaría ante tus avances. Dejar de vivir en función de una presencia que ya no debería ocupar tanto espacio. Y entonces ocurre algo curioso. La energía que antes se utilizaba para sostener conflictos comienza a quedar disponible. Disponible para construir. Disponible para crecer. Disponible para crear una vida que ya no necesita ser defendida todo el tiempo, porque existe una victoria que casi nadie percibe. No es cuando convences a alguien, no es cuando recibes una disculpa, no es cuando finalmente demuestran que tenías razón. La verdadera victoria ocurre cuando aquello que antes consumía tus pensamientos ya no puede interrumpir tu paz. En ese momento, no ganaste la discusión. Ganaste sobre la necesidad de ganarla. Y esa es una libertad que muy pocas personas alcanzan. Existe una etapa de la vida que casi nadie reconoce mientras la está atravesando. Comienza en el momento en que dejas de intentar ganar discusiones y empiezas a intentar vencerte a ti mismo. Porque en el fondo, la necesidad de explicarlo todo nunca fue solo acerca de los demás. También era acerca de nosotros. Era la esperanza secreta de ser reconocidos. Era el deseo de controlar la forma en que seríamos vistos. Era la fantasía de que, si encontrábamos las palabras correctas, finalmente seríamos comprendidos. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. Hay personas que interpretarán mal tus intenciones. Hay personas que creerán versiones distorsionadas sobre ti. Hay personas que convertirán tu bondad en debilidad, tu silencio en culpa y tu distancia en arrogancia. Y por más doloroso que sea admitirlo, no existe ningún argumento capaz de impedir ese proceso. Porque la imagen que alguien crea sobre ti habla tanto de esa persona como de ti. Durante mucho tiempo, creí que la madurez consistía en lograr convencer a los demás de la verdad. Hoy pienso diferente. La madurez consiste en soportar la existencia de interpretaciones injustas sin permitir que definan tu rumbo. Eso parece sencillo cuando se dice en voz alta, pero en la práctica exige una transformación profunda, porque significa aceptar que algunas historias sobre ti seguirán circulando sin corrección. Significa aceptar que algunas personas permanecerán atrapadas en versiones antiguas de tu identidad. Significa aceptar que no todos los juicios pueden revertirse. Y quizá sea precisamente por eso que tan pocas personas logran seguir adelante. Siguen mirando hacia atrás. Siguen verificando quién entendió. Siguen intentando recuperar reputaciones, justificar decisiones y corregir percepciones. Mientras tanto, la vida continúa avanzando. Hay una imagen que siempre viene a mi mente. Imagina a alguien cargando una enorme maleta llena de piedras. Cada piedra representa una opinión que necesita ser corregida.
una crítica que necesita ser respondida, una acusación que necesita ser desmentida, una persona que necesita cambiar de opinión. Al principio, el peso parece soportable, pero pasan los años y la persona sigue cargándolo todo, sin darse cuenta de que nadie se lo pidió, sin darse cuenta de que la única persona aplastada por ese peso es ella misma. Llega un momento en que el verdadero crecimiento no consiste en cargar mejor esa maleta, consiste en dejarla en el suelo y seguir caminando. Es en ese punto cuando ocurre algo extraordinario. Tu energía comienza a regresar. La energía que antes era consumida por las justificaciones empieza a invertirse en construcción. Dejas de gastar horas imaginando respuestas perfectas. Dejas de ensayar conversaciones que nunca sucederán. Dejas de volver una y otra vez a heridas antiguas solo para demostrar que tenías razón. Y comienzas a dirigir esa fuerza hacia tu propia vida. Tu trabajo mejora, tus proyectos avanzan, tu mente se vuelve más ligera, tus relaciones se vuelven más saludables, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu atención cambió de dirección. La mayoría de las personas cree que superar a alguien significa olvidarlo, pero muchas veces superar significa algo mucho más profundo. Significa dejar de organizar tu vida en función de esa persona, dejar de convertir tus decisiones en respuestas para alguien más, dejar de buscar reconocimiento donde solo existe resistencia, dejar de intentar ser visto por quien eligió permanecer ciego. Cuando eso sucede, te vuelves peligroso de una manera silenciosa porque ya no puedes ser manipulado con facilidad. Quien intenta provocarte encuentra serenidad. Quien intenta menospreciarte encuentra indiferencia. Quien intenta controlarte encuentra distancia. No porque te hayas vuelto frío, sino porque finalmente aprendiste a proteger aquello que tienes de más valioso, tu atención. Y la atención es una forma de vida. Todo aquello que recibe tu atención crece. Todo aquello que pierde tu atención se debilita. Durante años quizá alimentaste conflictos que no merecían tanto espacio. Quizá invertiste emociones valiosas en personas que nunca tuvieron la intención de comprenderte. Quizá creíste que la gran victoria sería ser reconocido, pero existe una victoria aún mayor, aquella que ocurre cuando construyes una vida tan sólida que ya no sientes la necesidad de defenderla todo el tiempo. Una vida donde tus resultados hablan antes que tus explicaciones, donde tu paz vale más que tu necesidad de tener razón, donde tu futuro se vuelve más importante que cualquier narrativa sobre tu pasado, porque, al final, superar sin dar explicaciones no es una demostración de orgullo, es una demostración de libertad. Es el momento en que finalmente entiendes que no toda puerta necesita cerrarse con una última conversación. No toda historia necesita una conclusión perfecta. No toda persona necesita comprender tu camino. Algunas cosas simplemente quedan atrás y tú sigues adelante, más ligero, más lúcido, más completo. Mientras aquellos que todavía viven de los conflictos siguen mirando el lugar donde estabas, sin darse cuenta de que te fuiste hace mucho tiempo. Antes de irte, quiero agradecerte por haber permanecido hasta aquí. Y no es ese agradecimiento automático que aparece al final de todos los videos. Es porque es el tipo de persona que suele llegar hasta el final de una conversación como esta. Hace algunos años, recuerdo estar sentado solo, tarde en la noche, mirando un mensaje que nunca envié. Había escrito párrafos enteros intentando explicar quién era, intentando corregir una imagen equivocada que alguien había creado sobre mí.
intentando hacer que una persona entendiera algo que, en el fondo, nunca quiso entender. Leí ese mensaje una y otra vez. Añadí argumentos, borré frases, cambié palabras, busqué la explicación perfecta, hasta que me di cuenta de algo incómodo. No estaba escribiendo para ser comprendido. Estaba escribiendo porque todavía no había aceptado seguir adelante. Y esa comprensión me golpeó como un puñetazo silencioso. Porque hay momentos en los que nuestra mayor prisión no es una persona, no es una crítica, no es una injusticia. Es la esperanza de que algún día todo eso finalmente tenga sentido. Aquella noche borré el mensaje, no porque hubiera dejado de sentir, no porque hubiera dejado de importarme, sino porque entendí que algunas respuestas cuestan demasiado, cuestan paz, cuestan energía, cuestan años. Tal vez tú estés viviendo algo parecido en este momento. Tal vez haya alguien que todavía ocupa demasiado espacio en tu mente. Tal vez exista una conversación que sigues teniendo a solas. Tal vez exista una explicación que llevas meses o incluso años ensayando. Si ese es tu caso, espero que este video te haya dado algo mucho más valioso que respuestas. Espero que te haya dado permiso para detenerte, dejar de perseguir, dejar de convencer, dejar de cargar pesos que nunca fueron hechos para que los llevaras. Gracias por compartir este momento conmigo y sobre todo, gracias por tener el valor de mirar hacia tu interior cuando sería mucho más fácil seguir mirando a los demás, porque pocas personas hacen eso. Y quienes lo hacen, rara vez vuelven a ser los mismos. Antes de salir, recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver el paso a paso que ya ayudó a miles a salir del ruido emocional y empezar a operar con fuerza silenciosa y mentalidad de acero. Si este video habló directamente con algo que estás viviendo en silencio, suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo es como algunas personas en nuestra vida. A veces ignora por completo lo que realmente importa. Así que necesitas darle una pequeña ayuda para que lo note. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la explicación que finalmente decidiste dejar de dar? Leo los comentarios. Y a veces dicen cosas que ningún libro ha logrado decir. Y no te vayas todavía. Hay un video apareciendo en pantalla en este momento que explora una capa aún más profunda de este tema. Porque dejar de explicarte es solo el comienzo. La pregunta realmente incómoda viene después. ¿Quién te conviertes cuando ya no necesitas demostrarle nada a nadie? Tal vez esa respuesta esté en el próximo video. O tal vez haya estado esperándote desde hace mucho más tiempo del que imaginas.